le doy el pase a la Casa del Facto. ¿Qué está pasando? Ya, están pasando muchas cosas. Lo comentaban, de hecho, en el panel anterior a este. Tuvimos una semana de harta encuesta. Salieron 6, 7, dependiendo ahí cuáles consideramos de seriedad o no. Pero en total fueron varias encuestas. Y en la mañana hacían la clasificación de que hay al menos dos tipos de encuestas. La primera es como una donde el escenario en verdad no se mueve mucho y no se mueve mucho hace bastantes semanas. Y otra donde vemos que está bajando levemente, no pronunciadamente, Janet Jara con José Antonio Kast, que son los dos que siguen liderando, digamos, la carrera presidencial. Y hay una recuperación de Evelyn Matei. ¿Cuáles son esas encuestas? La Atlas Intel que vimos a fines de la semana pasada, la Pulso Ciudadano y también la de la Cosa Nostra, de Alberto Mayol. Las razones de por qué se estaría dando este fenómeno, a mí me da la impresión, bueno, yo creo que la semana de Kast fue especialmente mala, en el sentido de que abrió un flanco que tal vez no era tan intencionado, como en el fondo si tú tienes un escenario en donde se habla de delincuencia, de crimen organizado, de migración, que es un escenario propicio para tu idea, de repente llegaste y metiste el flanco de las pensiones. No, ese fue. Pero... Entonces ahí como que en el fondo y estuvieron pegándole por el tema pensiones, y justo hoy día, que hoy día de hecho sube. Hoy día, un 1 de septiembre, muchos van a ver su PGU aumentada en algo así como 25.000 pesos. Era como, llega hasta los 250.000 y la gran alza se viene en enero. Entonces, es algo de lo que la gente está hablando, está comentando, en fin. Y lo de Janet Jara, me parece que hay un fenómeno, y yo no sé aquí, Jimena, si están tan de acuerdo con esto, pero de que hubo una suerte de desgaste en muchos debates generalmente todo esto como muy organizados por el empresariado, por sectores empresariales determinados, y eso le provocó, no sé, como que se veía una Jara más bien agotada, media como que no prendía tanto, especialmente cuando había como que plantear ciertas ideas, y además el problema que tiene su interna, ¿cierto? La figura, el factor Carmona, que ha estado apareciendo, que está desordenando un poco, y que de hecho da la sensación de que no han aprovechado tan bien estos errores o estos problemas que le está generando a José Antonio Kast. Entonces, ¿qué pasa con Jara? Porque yo me acuerdo que, así como a mediados de julio, yo leí una columna tuya en La Segunda, donde hablaba de la narrativa de Jara y por qué en el fondo esa narrativa podría ampliarse más allá de lo que fue la primaria en ese momento. ¿Qué pasa ahora con Janet Jara? Ya, mira, primero sobre los foros, yo no creo que haya sido eso lo que la haya, entre comillas, desgastado, ¿no? Si uno mira los foros, en realidad son una lata y los están mirando las personas que están como haciendo política pública y quienes están siguiendo básicamente la contingencia política, o sea, los yonkis de la política. La mayoría de la gente no está en eso. Evelyn Matei va a todos los foros puntualmente, lleva sus PPT, se aprende todo el libreto y está en 14%, o sea que tanto no rinden los foros. Eso es una primera cuestión. Lo segundo es que hay un cambio súper grande entre su primaria, en la que básicamente la estrategia es una y no tiene contrapeso, y la estrategia de primera vuelta, que es la estrategia que tiene ahora, que es una estrategia ampliada a la que se sumó la Democracia Cristiana, que obviamente le genera un tironeo, o sea, es una alianza que va desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista que, como tú dices, está bien tironeado también. Entonces, tiene una interna que tiene al menos dos partes. Entonces, tener desde Jadwe hasta, no sé, Walker, es difícil. Es difícil acordar un programa, es difícil saber qué decir, es difícil saber cuál es el tono, ¿no? Y entonces la impresión que yo tengo es que la primera semana y la segunda semana hubo una cuestión como de tono, además de los errores del programa, ¿no? Que evidentemente son errores y pagó el costo y todo lo demás. Pero supongamos que no hubiera tenido esos errores de programa, igual había ahí encontrar un tono desde el cual iba a hablar ahora, que era la siguiente, digamos, ya había pasado la primaria, entonces, ¿cómo se instala esta Janet Jara que busca un electorado ampliado, no solo el electorado de la izquierda ni del Partido Comunista? Y yo tengo la impresión de que la semana pasada ella empezó a hablar mucho más, o la antepasada un poco, pero la semana pasada más, ya cuando ella empieza
a interpelar a Kast también, que fue un buen contexto, ¿cierto? Porque Kast metió la pata, o sea, empezó a hablar en contra de este préstamo, ¿no? Muy en la lógica de que la gente prefiere la capitalización individual, que toda la plata de las cotizaciones vaya para ella, y esta idea de la plata no la quiso extrapolar. Entonces quiso innovar con una cuestión que ya está bien cerrada. Y eso le jugó en contra, y Janet Jara, creo, supo aprovecharlo. Entonces fue a encontrarlo, y ahí encontramos de nuevo un tono en el que ella está bien clara, tanto para interpelar a Kast como para contrarrestar las declaraciones de su propio partido, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que ella está buscando su tono, encontrando su tono, y también que se ve que cuando ella habla de los temas sociales, como las pensiones, ella empieza de nuevo a estabilizarse, ¿cierto? Entonces ella deja de caer, porque ya estaba como disminuyendo, o sea, aumentando, perdón, su brecha con José Antonio Kast, y ahora de nuevo está en un empate técnico en la academia, y entonces yo tengo la impresión de que ahí hay algo. Cuando ella habla, claro, yo lo decía en esta columna hace como un mes o un poco más, hay algo cuando ella habla del costo de la vida, del gasto, del cuánto vale vivir en Chile y de a quién le alcanza y a quién no le alcanza, Claro. hay algo que hace mucho sentido, porque la conversación ha estado dominada por la seguridad, que es un súper tema para la mayoría de la gente, y por el crecimiento económico. Pero esa es la conversación. La realidad de la gente es multivariables, ¿no? Entonces, siempre hacemos un foco en lo que creemos que le importa a la gente. A veces le achuntamos y a veces no. Y yo tengo la intuición de que hay aquí una conversación que no está ocurriendo y que es una conversación que justamente podría ser buena para la centroizquierda y para la izquierda. Jimena, y en este escenario de encuestas, y como siempre lo decimos acá en la Casa del Facto, pueden pasar muchas cosas de una semana a otra, y como decía Camilo al principio, lo estamos viendo ahora en la pequeña alza de Matei en las encuestas. ¿Qué rol crees tú que va a jugar como este destape de Kast cuando se habló del ejército de bots, del Partido Republicano, como haciendo una falsa campaña en contra de Matei? ¿Crees tú que eso le ayudó a Matei en las encuestas? Y si ya alcanzó su punto de elevación con este tema, ¿cómo puede Matei seguir subiendo? Porque ahora estábamos viendo las declaraciones del esposo. ¿Hay como un discurso claro, un eje claro a seguir? Yo creo que, o sea, si yo tuviera que darle un consejo a Chile Vamos, que no, pero si tuviera que, yo les diría que en realidad no es lo de los bots. Eso de los bots pudo hacerla subir, pero rápidamente la hicieron recular, y eso fue muy feo, ¿no? Cuando una mujer siente que ha sido vulnerada, básicamente a partir de esta campaña de desprestigio asquerosa, que sabemos que es asquerosa, o sea, hay harta evidencia respecto a las campañas de bots de la ultraderecha. Pero cuando ella tiene esta intuición, y la apoyan todos, ¿no? Porque la apoya también Janet Jara, la apoyan los ex candidatos, todos dicen sí, es súper cierto, republicanos están haciendo una campaña espantosa, y ella misma, porque llegan los financistas de las campañas de la derecha y les dicen no, o se arreglan o chao, vaya a pedirle perdón al hermano, y ella tiene que decir no, o sea, es que en realidad no voy a hacer una querella, no sé qué, no importa. Eso yo creo que la debilita, porque tiene una intuición, eso es un impulso, y ese impulso lo tiene que guardar. Ella baja después de eso, pero ahora ha subido, y yo tengo la impresión de que también hay algo que instalar acá, que es que Evelyn Matei, yo decía, hay dos grandes conversaciones hoy día ocurriendo. Una es la conversación sobre la seguridad, y en esa Kast le da la dura a todo el mundo. O sea, porque él, como más carabineros alienígenas, Chile entre rejas, etcétera, ¿no? Entonces, las posibilidades de ganarle a ese nivel de extremo o de vehemencia, para decirlo más neutro, son difíciles. Pero Evelyn Matei tiene todos los expertos económicos y Kast no tanto. Entonces, el fuerte de Evelyn Matei, del mundo de Evelyn Matei, de los expertos de Evelyn Matei, es el mundo de los expertos, del crecimiento económico. No solo son todos estos expertos que asesoraban a Piñera y que ahora están en su mayoría con Evelyn Matei. Entonces, esta última semana, este tema, que yo no sé si ustedes lo escucharon, pero que Kast decía que en 18 meses iba a bajar 6.000 millones de pesos. Sí, lo hablamos. ¿Cierto? Entonces, un súper recorte. Ya, pero ¿qué va a recortar? Claro, ¿qué programa? ¿Cierto? Entonces, y ahí, claro, salió el mundo de la izquierda un poco a pegarle, pero también salió muy fuertemente el mundo de Evelyn Matei, a decirle que las cosas no se hacen así.
Entonces, cuando todo el mundo le dice acá, ¿sabes qué? Estáis fumando opio, como uno no puede llegar y cortar el gasto social, o sea, no está claro a qué va a recortar 6.000 millones, un montón, es como todo el presupuesto del MOP, es como todo el presupuesto del MIMBU, son 2 puntos del PIB. Sí. Entonces la gente obviamente se empieza a asustar porque 6.000 millones son, algunos de esos 6.000 millones me llega a mí, por alguna vía, por la atención en salud, en educación, lo que sea. Entonces que me digan en qué me van a cortar la plata. Y yo creo que eso le costó mucho a Kast. Es que hay algo bien ahí medio Milei, ¿en qué sentido? Porque si bien Kast toma distancia de Milei entendiendo de que la relación más directa está con Kaiser y con su hermano en particular, Kast plantea lo mismo de Milei en el sentido de que Milei plantea también un recorte grande, pero Milei lo atribuía a algo así como la casta, la grasa del Estado, esta idea de que hay personas que están en cupos o en cargos en el Estado que en verdad no están haciendo la pega o son operadores políticos, en fin, hay como un discurso en torno a eso. El tema es que los cálculos que se han hecho distan mucho de ser 2 puntos del PIB en torno a eso. Entonces, cuando te tiran la cifra y no te tiran el desglose, evidentemente queda como el forado, ¿cierto? Como y de dónde esto. Y lo que pasó en Argentina es que ese forado se rellenó, por ejemplo, con el recorte a los jubilados, que es como tal vez la polémica más grande o el conflicto social más importante, junto, bueno, obviamente con el caso de corrupción que... Y el gasto ahora social se rebajó como en un 80%. Sí. Para las provincias se acabó el financiamiento para el gasto social. Entonces, es bien distinto también lo que ocurre en Chile de lo que ocurre en Argentina. No solo porque Kast no es un afuerino hoy día, él ya no puede jugar esa carta. No. Él tiene un partido político, ese partido político tiene representación parlamentaria, está inscrito en el CERVEL, él es parte de esa casta. Y en cambio Milei era un gallo que sí venía afuera. Es una primera cosa. Pero en segundo lugar, la inflación en Argentina estaba desbocada, sí. ¿cierto? Estaba disparada. Entonces, él prometía, su promesa, terminar con la inflación, era una promesa muy importante. Y todos los argentinos sabían y saben, porque se los han dicho hasta el cansancio, que han estado viviendo por encima de sus posibilidades. Que es una cuestión absurda, porque si yo como... y me visto, y no estoy viviendo por encima de mi posibilidad, estoy viviendo lo que puedo, pero los precios amanecían en un lugar y terminaban el día en otro lugar. Entonces esa situación hace que se tomen decisiones desesperadas, y si un gallo que está afuera y que denuncia a la casta, una casta que efectivamente ha tenido graves problemas de corrupción en su alternancia, es decir, en los dos lados, uno dice, bueno, ya, lo que sea, es que hay que cortar gastos, porque imagínate una campaña nada más contracultural que ganar una campaña diciendo no hay plata. No hay plata, voy a recortar todo. No hay plata. O sea, lo único que voy a hacer es contener el gasto y por lo tanto vamos a bajar un poco la inflación. Esa fue la única promesa de Milei básicamente. Sí. Y entonces la gente estaba tan desesperada que dice, ok, pero en Chile las cosas no pasan así. O sea, el pan vale lo mismo que la semana pasada. Eso, que es un pequeño lujo que en general no lo vemos, tenemos una economía súper estable, no da como para que alguien diga voy a recortar todo el gasto porque no hay plata. Claro que tenemos que bajar ingresos, o sea, gasto fiscal, por supuesto que sí, pero tenemos tiempo para planificarlo. Esto no es la desesperación. Entonces, cuando alguien dice voy a recortar, la gente legítimamente puede pensarse dónde le va a pegar, y Evelyn Matei aprovechado. En conclusión, yo creo que la beta que tiene Evelyn Matei hoy día es la beta económica. Mientras le pegue económicamente y haga sentir que Kast es un gallo que no sabe de lo que está hablando, que es lo que un poco ha dado la impresión, ella tiene la posibilidad de crecer a costa de Kast, porque Kast frenó su ascenso y Evelyn Matei repuntó un poquito. Sobre todo ahora que está siendo tan criticado, Quirós, Matamala escribió una columna sobre Quirós, el asesor económico de Kast, y hablando un poco como estaban comparando ustedes, lo de Milei, que lo vimos hace poco siendo apedreado, ¿cierto?, en Argentina, y basándonos también en la turno pregunta, chat querido, al más 569-97468, ¿cómo analizan ustedes las declaraciones de el esposo de Evelyn, que dice: yo creo que vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de Kast que en un gobierno de Evelyn Matei? Es el enemigo ideal para la gente de extrema izquierda, siendo que estamos comparando un poco con, ¿cómo se dice?, con altura de miras a Kast con Milei. ¿Cómo analizan ustedes esta declaración? ¿Ven cierta la posibilidad de que Kast alborote un poco si fuera presidente de Chile?
Es buena la pregunta porque... Pero es curioso de dónde viene también. Porque, Del esposo. Porque, claro, evidentemente... Y han habido declaraciones cruzadas. También hubo la semana pasada de la esposa de Kaiser, que habló de Cast y como Todos que se lo metió muestran en como un gobierno un poco peligroso para la paz social. Sí, a ver, yo creo que es complicado. Yo no me imagino un gobierno de Cast, ¿cómo decirlo? Como fácil, tanto en términos parlamentarios, por ejemplo. Si bien puede que la derecha, digamos, como un amplio sector, saque mayoría en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y el Senado, yo no sé si esa mayoría es necesariamente en torno a los ejes programáticos de Cast. O sea, en esa derecha también vamos a tener Evópolis, vamos a tener personas de Chile Vamos, personas de demócratas posiblemente también. Entonces, Persona. claro. Basta con Cast o va a volver a pasar. ¿Qué sucede, Pancito? Fue Flores Mufa, dicen por ahí, milagro. Se oye, pero no se ve. Se escucha turno en vivo, la casa del facto. Qué bueno, acá estoy. Dejen su like, gente. Recién éramos más de 1.200 likes. Por favor, si quieres que este canal, este programa llegue a más personas, tienes que dar tu like, no cuesta nada. Si estás desde el teléfono, tienes que cerrar el chat, apretar el dedo parado. Mamá, tú que estás viéndome en Putaendo, también tienes que cerrar el chat y apretar el dedo que dice así y te va a quedar en negrito. Ahí tenemos el like a la transmisión. Estábamos conversando de un eventual gobierno de Cast con poca paz social, como lo diría Sí, el esposo verdad, de eso Belín era. Matei. Pero bueno, no sé si quieren cerrar el tema porque hay otro tema que queremos tocar también, que en las encuestas hubo mucho aumento de los y las indecisos. Todas las encuestas tienen como, ¿por qué votarías sí o sí? ¿Por qué no votarías nunca? ¿Por qué votarías en primera vuelta? Si te obligaran, es como los juegos cuando uno era chica. Si estás en un crucero y tenés que votar a alguien, ¿a quién tiráis? ¿A tu primo o a tu papá? ¿No jugaban a eso? Todo el No. tiempo. ¿Sí o no? ¿Oíste? Todo el tiempo. Todo el tiempo, obvio. Todo el tiempo. Ahora es parecido y la cantidad de gente que ya no sabe por quién votar ha subido. Tú, Turnina, tú, Turnino, ¿ya tienes claro tu voto? ¿Te pusiste indeciso ahora último? Cuéntanos en el chat y los leo y preguntarle acá a los expertos por qué creen que la cantidad de gente indecisa ha subido tanto. A ver, ¿qué estamos viendo en esta encuesta? No sé. No, a ver, No sé, soy a mí indeciso. mi impresión hace muy general, porque claro, aumenta un porcentaje no menor, pero me da la impresión de que tiene que ver con que tal vez las candidaturas más fuertes se están viendo un poquito menos atractivas. Entonces puede ser gente como media decepcionada de Kast, Están desinflando. tal vez decís tú. gente también media decepcionada de Jara, y que no necesariamente van a votar, por ejemplo, en el caso de Kast, que se vayan a Matei o que se vayan a Kaiser. Hay un desglose, por ejemplo, cuando revisamos la semana pasada la Atlas Intel, vimos que, por ejemplo, Matei subía, pero subía a costa como que le llegaba un porcentaje de Jara, le llegaba un porcentaje de Kast, le llegaba un porcentaje de Parisi. Entonces como que era como un río que bebía de un montón de vertientes. Entonces, ¿esa cuál es? Esa es la Atlas Intel, pues claro. Ahí vemos la alza que tiene el color azul, que es justamente Belín Matei, y vemos que todos bajan un poquito. Baja un poquito, baja un poquito, baja un poquito Parisi, Jara y Kast. Entonces puede ser que ese porcentaje de indeciso es como... y gente que por ahí también puede haber mayor sensación de que se viene la primera vuelta, pensando en que yo creo que después del 18 sí esa sensación va a ser más fuerte. más El 18 fuerte. todo se pone pausa. Sí. Solo hablamos de empanada y chicha. Y después ya la gente piensa, oh, verdad que se vienen elecciones. Entonces, en algún momento ya un mes antes parte la campaña propiamente tal, la franja. A lo mejor los lo que debates. necesitamos es copete para procesar Para estas procesar elecciones. bien, sí. Entonces, es como, yo creo el fenómeno aquí es que la oferta, como quien dice, ya como se colmó, ¿no? Esto como ya me han dicho, ¿no? Como cuando te diste vuelta a Tinder. Entonces ya, puta, estáis viendo las mismas caras, ¿no? Como... Nada nuevo bajo el sol. Claro, voy a tener que lata. Quizás debería bajar otra aplicación. Pero la oferta es la que es. Entonces, después del 18... Bueno, una cosa entretenida que pasa con los estudios de opinión pública es que para el 18 sube el optimismo.
como igual Me que para las encanta. vacaciones. O sea, la gente se pone contenta y tiene mejores opiniones sobre su vida, sobre el rumbo del país, sobre su situación personal. Todo va a estar bien. Todo está va a estar mejor. bien. Entre la primavera y el 18 suben en general las aprobaciones presidenciales y todas esas cosas. Pero efectivamente aquí hay un problema y ha sido un problema que ha ido creciendo, ¿no? Que es esta cantidad de gente que muchos de ellos están obligados a votar, entonces hace mucho tiempo era como, no, yo no voy a votar. Y entonces a partir de ese momento, viste, cuando haces estudios de opinión pública es como, ¿usted piensa votar? Sí, no, ya, chao. Sale, ¿no? De la Se muestra. acabó. Y ahora, es como, está ahí obligado a votar, entonces tengo que llegar con este sujeto hasta el final de la muestra. Y hay gente que efectivamente no sabe por quién va a votar, porque en muchos casos son personas que van a votar en presidenciales por primera vez. Y por lo tanto, esto es una cuestión nueva. Están tratando de decidir en torno a qué variables no lo sabemos. Entonces, por un lado, es para ellos nuevo y por otro lado, para los que estamos aquí mirando los estudios y tratando de interpretar algo, también es nuevo, porque no sabemos cómo ellos van a ir construyendo su adhesión ni en torno a qué, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos, lo que pasa es que es súper comunista. No, lo que pasa es que el otro es súper pinochetista y creemos que eso tiene efecto, pero todo eso es intuitivo. No sabemos qué tanto efecto tiene. Y Lo solo lo vamos a vamos a ver, saber. claro. De hecho, da la impresión de que en un contexto de voto obligatorio, como la variable ideológica, así como ser comunista en el caso de Janet Jara o ser de ultraderecha en el caso de Kass o Kaiser, tienden a pesar menos. Como tal vez a la gente le importe más que, no sé, que Jara sea más oficialista que comunista. ¿Cachai? Y lo bueno y malo del gobierno para el votante sea mucho más determinante que el partido donde viene o todo este tema de Carmona. Puede ocurrir así como que hay un votante en verdad como desconectado y que en voto obligatorio son muchos, mucha gente votando sin necesariamente como estar de hecho me da risa porque hay algunos como influencers de extrema derecha que en YouTube se Chuta. mueven y salen Ya. a la gente a preguntarle y tratan de como pillarla con los argumentos. Sí, po. Entonces le preguntan a una persona en la calle, no sé, pongámosle una señora, y le dicen, ya, ¿por quién va a votar usted? ¿Tiene decidido su voto? Y ponte tú, la señora dice Jara. Y le dice, ya, ¿cuál es la propuesta que más le gusta a Jara? Y empiezan como... A tratar de pillarlo. Claro, y de repente saca una propuesta, pongámosle ya, el sueldo vital, ¿cachai? Y empieza a decir, ya, pero usted sabe que eso va a afectar la economía, ¿cachai? Entonces empiezan a tirar la conversación para un lado. Y como que en general la gente no necesariamente está 100% pensando en la elección presidencial y en el detalle no sé, en este caso de los programas de gobierno, de las propuestas concretas. Obviamente están muy en desventaja cuando son preguntas así como callejeras, como que Obvio. te pillo, ¿cachai? Y ocupan mucho esa herramienta para pillar a la gente en la calle. Igual Y es aparte, maletero. Sí, y uno Es, no es maletero, pero además supone que todo el mundo genera adhesión en torno a propuestas, lo cual Claro. es rotundamente mentira. Sí. La gente vota por alguien porque sí. Por ejemplo, en el voto concejal se nota mucho, ¿no? La gente vota por el concejal que conoce, vota por el concejal que una vez vio en la feria, vota por el concejal que se topó cuando una vez fue a reclamar algo. Entonces, nosotros no sabemos cuáles son las razones. Sí sabemos, porque se ha estudiado un montón, que son razones fuertemente emocionales. Entonces, aunque sea una propuesta, esa propuesta tiene que tener una bajada emocional para que yo me sienta identificado. Por lo tanto, decirle a alguien como, ya, pero ¿se leyó el programa? No me leí el programa. Entonces, si no leyó el programa, usted no tiene cómo decidir. Eso es falso. La gente decide igual. Es más, está obligada a ir y Sí. tomar una decisión. Y va a tomar una decisión con los argumentos que pueda, incluso sin argumentos, con puras tincadas. Claro, lo tiene que hacer. Como Entonces, dices tú. esa propuesta, como lo que busca es dejar como mostrar un poco entre comillas, ¿no? La ignorancia de la gente o la poca preocupación de la gente, lo cual efectivamente es una conversación que uno puede tener y por qué la gente no está preocupada, etcétera. La gente va a decidir igual. Entonces, no sé si... Oye, ¿y cómo ves ese escenario así como pensando en esa misma línea y si tuviésemos que tomar a los tres candidatos que están punteando, que son Jara, Kass y Matei? Tenemos a Jara que toca, podríamos decir, las mismas teclas que Bachelet en ese escenario, así como de, no sé si llamarlo así, pero una especie como de mamá acogedora, que comprensiva, como que tiene un ejercicio de empatía que es valorado. De hecho, algunas encuestas como que tratan de
evaluar esos atributos, la destacan en esos lados, en esos ámbitos. Tenemos por otro lado a Cast, que viene a suplir como este estereotipo del hombre fuerte, ¿cierto? Como que va a tomar decisiones drásticas para resolver problemas. Y el de Matei, que yo creo que es parecido al de Cast, pero que al menos ellos narrativamente han querido abordarlo con esta idea de que hay una Evelyn y hay una Matei. Como que la Matei es la dura, ¿cierto? Una disociación Una que te lo disociación. encargo. Claro. Y como que agarra entonces caras de los dos. Entonces tenéis como la Evelyn, buena vecina, que teje, que blusas, ¿cachai? Y cosas así. Y la Matei, que es dura, que toma decisiones firmes y qué sé yo. ¿Cómo veis ese escenario? Mira, en términos como de narrativa familiar, de personajes, ¿no? Y para simplificarlo harto, Evelyn Matei vendría a ser como esta mamá ejecutiva de empresa, ¿no? Que viene, Resolutiva. claro, que viene, exige, pero que no está mucho en la casa y que cuando viene te enseña a cocinar el kuchen de sus antepasados y etcétera. Como la mamá de Angélica Pickles en Rugrats. Exacto, No sé si como una todos la cachan, aventura pero en pañal, claro. Aventura en pañal. Esa mamá como altamente ejecutiva, que puede ser cercana si quiere, pero no vemos tanto esa faceta. Entonces como nos exige cantidad. Esto si es que ellos fueran modelos parentales, que no necesariamente es lo que ocurre. Claro. En el caso de Cast, lo que hay es este papá exigente, bien castigador, ¿no? Como este papá medio psicópata, así como que Claro. afuera somos todos como los Von Trapp, Y que como de la manda novicia al hijo de rebelde, ¿no? candidato. Así, como Como medio están obligado. todos vestidos, pero también como si la cabra chica se mancha de chocolate la cara, como que le va a llegar. Esa es la impresión que uno tiene, pero es un papá autoritario que sabe proteger, no sé qué, esta idea, ¿no? Y en el caso de Janet Jara, efectivamente es una madre más comprensiva, más empática, que está más presente, más cerca, entiende lo que pasa, pero que tampoco sabemos, y este es el atributo que se le pone normalmente en duda, ¿no? ¿Cuánto puede ella echar la foca, ser protectora, ser dura, esas cosas, Sí, ¿no? la Javi Arce dio una entrevista el otro día y hablaba de que a Jara le cuesta esa dinámica como de patear traseros. Creo que fue el viernes pasado. O sea, como que no se le ve como llamando la atención. Pero ¿creen ustedes con todo lo que ha No, dicho? yo no lo Como- creo, yo no como lo yo creo. la he visto bien, dura como con lo que ha hecho con Jadwe, con Carmona, como bien firme pateando traseros, efectivamente. Sí, yo no lo creo. No creo No. que la gente patee traseros de la misma manera. Claro. Ni en público necesariamente. Entonces son cosas distintas. Pero claro, lo que está en duda es un poco ese atributo de cuánto ella es ruda o qué sé yo. Bueno, en el caso de Parisi, es como el papá que vino a verte una vez y te dejó un consejo y un cigarro, ¿cachai? Claro. Pero claro, eso como modelos parentales. Esto no vamos a elegir un papá, pero evidentemente, y George Lakoff, este psicólogo social que hablaba de los modelos, de los encuadres, decía que esto importaba mucho en la diferencia entre liberales y conservadores, ¿cierto? Entonces, mientras los liberales tenían esta idea de que todos tenemos los mismos derechos, en la casa todos nos escuchamos, entonces ya, silencio, que el hermano menor va a hablar, por favor, todos escuchemos, te escucho, respeto tu sentir, etcétera. Toda esta lógica en que un poco somos una cooperativa, si bien hay roles diferenciados, pero somos una cooperativa versus esta idea jerárquica como del padre conservador que te va a proteger siempre, que te va a proveer siempre, pero que va a tomar todas las decisiones y tú te callas cuando él habla. Son dos modelos que hacen que la gente se agrupe de acuerdo con lo que necesita, ¿cierto? Entonces, esta idea de que hay atributos para gobernar es más o menos relativa en el sentido de que depende de cuáles sean los temas que haya que gobernar. Y claro, hoy día la conversación está en torno a la seguridad y eso favorece muchísimo el modelo de Cast. Y la situación económica que también favorece, creo yo, bastante a Evelyn Matei. No, y por eso Cass empieza o trata de explotar esta idea de... Qué irónico, ¿cierto? No tiene ningún sentido, pero es como una talla que busca como generar mala onda y desnudar también como esta misma narrativa que ¿Lo del amor? cuando le dice a Jara que quiere tratar a los delincuentes con amor. Sí. A veces se lo dice indirectamente, otras veces por Twitter trata de hacerlo así como con una ironía que es mala onda finalmente. Y eso lo logró replicar porque uno ve cada noticia de cualquier cosa que suceda, portonazo, delincuencia, siempre hay comentarios como, si sale Jara, los van a tratar con amor. Es como que logró replicar, como nos dijo Davor Mimisa, se logró replicar ese discurso en todas las voces. Claro. Como que uno dice, sí, es más suavecita.
Igual uno ve que, por ejemplo, hay narrativas que son bien específicas con ciertos sectores sociales. Por ejemplo, el otro día en la misma Atlas Intel se veía que Jara era fuerte como en los jóvenes y en los viejitos. ¿Cachai? Entonces era la narrativa como de la empatía ahí hacía como más sentido que en el resto. Y ocurre algo parecido con lo de Parisi cuando se manda este discurso con los mineros, ¿cierto? Como muy pro minero, los mineros son el centro de Chile y me gusta que les vaya bien y esto de enchulear a la vieja, ¿cierto? Que después se lo intentó sacar con un subterfugio que nadie le creyó mucho, pero que claramente está haciendo referencia a algo que es una práctica real en el mundo de la minería. Sí, hay de hecho mineras que tienen tratos con clínicas de cirugía estética y similares, justamente porque es como el público objetivo, es como ahí es donde se hacen ese tipo de inversiones. No sé si lo ven así, tan así. O sea, claro, cada grupo encuentra digamos, no falta nunca un roto para un descosido, pero efectivamente las narrativas tienen que buscarle la vuelta. Entonces, en eso Parisi es súper exitoso, ¿cierto? Como tiene su nicho en la minería, no lo va a soltar. Y está bien. Y tú no vas a encontrar un discurso inclusivo en Franco Parisi, porque es renunciar a este relato que él está construyendo. Pero imagínate, yo me lo pregunto al revés. A lo mejor estoy viendo el vaso demasiado lleno, pero me lo pregunto al revés. Si Janet Jara hoy día está empatándole a Kast en una conversación que va de seguridad y de crecimiento económico, dos temas que no han sido históricamente los temas de la izquierda, ¿cuánto podría crecer si ampliáramos el tema a otros temas? ¿Sabes? Si la conversación fuera hacia otros lugares donde sí importa la empatía, importa el ponerse en el lugar del otro, importa entender cómo vive el otro, ¿no? Y ahí el ingreso vital me parece que tiene o sea, yo soy fan del ingreso vital como idea para construir una narrativa política, ¿no? Como cómo se construye esa política pública, bueno, habrá que verla, cuáles van a ser sus componentes, pero a mí esa idea de promover un piso mínimo de existencia me parece que tiene mucho que decirle a ella. Perfecto. Ponte serio, oye. Lo serio no quita lo contento. Pero sí, esta es una gran noticia para Chile. Una que estábamos esperando hace tanto tiempo. Hoy somos nosotros, los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir. Las jubiladas y jubilados al fin podemos sentir que Chile está cumpliendo. Y desde este septiembre va a subir la PGU. A esos que trabajaron toda la vida y no les alcanza ni para remedios. Y desde enero, con el Seguro Social, comenzarán a aumentar las pensiones entre un 14 y un 35%. Además, subirán las pensiones de las mujeres, haciéndolas más justas porque siempre vivimos más. Y ojo, que esta buena noticia también es para las y los jubilados del futuro. Conoce más sobre esta buena noticia en lareformadepensiones.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Qué lindo. ¿Yo? La noticia, pues.